Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrado en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Las personas, cuando alguien está hablando en voz fuerte, quiere ver la persona la cual está hablando, y este es el caso. Dice que les refirió una parábola, una metáfora, les iba a traer una enseñanza, y la metáfora es una figura literaria, un pensamiento por medio del cual una realidad o un concepto se expresa por medio de ejemplos y comparaciones. O sea que él va a tomar algo de la vida cotidiana para explicar el mensaje que va a traer. Entonces, a través de una parábola, un ejemplo terrenal explica algo celestial. Él usa la capacidad del lenguaje, las palabras. El lenguaje es la capacidad de poder expresar los pensamientos que se tienen. Los pensamientos los expresamos a través de palabras, y Dios ha dado al hombre el lenguaje, porque Él fue el que creó el lenguaje. ¿Se acuerda que Él confundió a los moradores en Babel? Dios usa ese lenguaje en nosotros para que podamos expresar nuestros pensamientos, para expresar ideas que se tienen en mente por medio de palabras. Sus pensamientos muchas veces se convierten en sueños, en propósitos. Usted busca la forma de realizarlos, y usted quiere que a esos proyectos les vaya bien, ¿sí? Entonces, los pensamientos son ideas y se manifiestan en palabras que se pueden convertir en sueños y propósitos. Esta parábola nos dice de la siguiente manera: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte de la semilla cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100%, 60 veces más, y cual al 30 por uno. La semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, en el verso 11, esta es pues la parábola. La semilla ¿es qué? La palabra de Dios. La semilla es un embrión encerrado en un fruto. Eso es una semilla, entre muchas otras cosas, que en su germinación, cuando germina, da una planta, produce una planta. Por eso es que el Señor coge la semilla, la palabra de Dios, y la quiere sembrar ¿en dónde? En nuestra mente. Él es el sembrador, y Él quiere coger esa semilla que es su palabra y quede sembrada en nuestra mente, para que en nuestra mente crezca una planta, crezca algo nuevo, para producir en nosotros una transformación o un cambio. Se produzcan cambios en nuestra manera de pensar, y se producen cambios en la manera en la que hacemos las cosas. Eso hace que las cosas en usted le funcionen bien. Pero sucede algo. Una de esas semillas cayó junto al camino, donde pasan muchas personas, un lugar de tránsito, y la semilla no puede introducirse en la tierra. Lucas 8:5. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y las aves del cielo la comieron. Los de junto al camino son los que oyen la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Cuando el oidor de la palabra, rechaza la semilla, es una persona que no entiende lo que está rechazando. Se puede meter
en dificultades, porque ha rechazado la buena semilla. Pues es Dios quien quiere sembrar esa semilla en el corazón de todo ser humano. La buena semilla produce vida, produce ser una mejor persona, y esa persona se convierte en una persona de bendición, porque la palabra la ha asimilado. El rechazar la semilla imposibilita que Dios haga una obra en ella, su propósito en esa persona. El decir, yo ya conozco ese pasaje, yo me lo he leído muchas veces, yo ya me sé esa enseñanza. Eso hace que el propósito de la semilla, de la palabra, no haga un efecto en la mente y en el corazón de la persona. Entonces, por causa de ese faltante, de esa semilla que Dios quiere sembrar en tu mente y en tu corazón, en los momentos claves vienen temores, vienen dudas, vienen flaquezas, porque esa persona no permitió que la semilla entrara a su mente y a su corazón. Entonces dice la Escritura que es Satanás quien quita la semilla. Satanás es el que hace que a esa palabra no le dé importancia. Él es el que hace que piense eso. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y arrebata de su corazón la palabra para que no crean y para que no se salven. Y esta salvación no es solamente para la vida eterna, sino para que en los momentos difíciles esa persona que ha rechazado la semilla vea la salvación de Dios. Dios quiere que su palabra, que su semilla sea preciada en el corazón del hombre, en la mente del que la escucha. En Lucas 8:13 dice la Escritura: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Este es la semilla que cayó en los pedregales. Hace unos pocos días veíamos un aguacero fuerte, ¿cierto? Cuando ventea fuerte, que los árboles se caen, es porque sus raíces no son profundas, son raíces superficiales. Todo árbol se sostiene solo cuando tiene raíces profundas. Entre más hondas sean las raíces, el árbol está arraigado. Hablando espiritualmente, así como las raíces de los árboles sostienen los árboles, asimismo la palabra de Dios sostiene tu vida. De esa misma forma, entre más profunda sea la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, esa palabra sostiene tu vida y la sostiene en los momentos difíciles. Allí es donde más necesitamos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace que los árboles se caigan? Una raíz que no es profunda. Raíz es una parte de una planta. Es de difícil acceso debido a que se encuentra bajo la tierra. Su función es otorgar soporte, anclaje al suelo. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que la semilla que Él envía, la palabra de Dios, se ancle en tu corazón, se ancle en tu mente, que eche raíces. Además, una raíz produce firmeza a la planta. Por la raíz, la planta absorbe sus nutrientes. Una raíz profunda en una planta da firmeza. La palabra de Dios nos compara a nosotros como árboles. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón, Salmo 1, que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será ese que está meditando, que permite que la semilla que es la palabra de Dios entre a su mente y a su corazón. Esa persona, cualquiera que la oyere y que permite que esa raíz entre,
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Entonces la palabra de Dios nos califica a nosotros metafóricamente como árboles, pero debemos estar plantados ¿en dónde? En la palabra de Dios. Dice, todo lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque permitió que sus pensamientos fuesen cambiados por la palabra de Dios. Los árboles saben que para ellos vienen vientos fuertes, tormentas fuertes. La naturaleza sabe eso. Se le pongo un ejemplo. Un perro sabe, usted ha escuchado que los perros, ese perro sabe cuándo iba a temblar. Él empezó a incomodarse y ¿se ha escuchado esas cosas? Como que presienten. Asimismo es la naturaleza vegetal. Ese árbol es firme cuando ha pasado por tormentas, cuando esos árboles han pasado por ventarrones, por vendavales. Está firme. Allí tú debes de saber que ese árbol tiene una raíz profunda, ¿sí? Un cristiano es verdaderamente firme cuando ha pasado por fuertes situaciones, vientos, tormentas, humillaciones, y aún así sigue dispuesto para seguirle siendo fiel a Dios, porque tiene la semilla en su mente y en su corazón. Por eso él está firme delante del Señor. Él no se desvía. Y eso es un ejemplo para nosotros. Cuando los árboles pasan tormentas y vendavales, fíjese lo que sucede. El agua que cae del cielo hace que sus raíces vayan más profundas. ¿Pero cuándo? Cuando vienen las lluvias, las tormentas, los vientos fuertes, los vendavales. Entonces nosotros, los seres humanos, al ser como árboles plantados en la tierra, Dios quiere saber si nosotros verdaderamente estamos firmes. Y por eso vienen vendavales, por eso vienen tormentas, por eso vienen pruebas, por eso vienen dificultades, por eso vienen situaciones que te hacen estremecer. Pero si estás con la palabra de Dios, que le has permitido que crezcan sus raíces, por más que vengan las dificultades, tú estás fortalecido en el Señor. Dios prueba la naturaleza, fíjese. Dios la prueba y asimismo prueba la fidelidad del hombre, la firmeza del hombre, con dificultades, con problemas, con pruebas, con tribulaciones, porque Dios quiere saber cómo está tu vida delante de Él. En Deuteronomio, capítulo 8, podemos ver uno de esos ejemplos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Y quién lo está haciendo? ¿Quién lo está permitiendo? ¿Quién está permitiendo esa aflicción? Dios mismo. No basta decir, Señor, te amo. Ah, ¿me amas? Te voy a probar. Ah, soy cristiano. Ah, sí. Tengo que probarte. Así lo hace Dios. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en dónde. En tu corazón. O sea, si le has permitido que la palabra entre y se afirme en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Y qué son sus mandamientos? La semilla, la palabra de Dios. Ellos estaban en Egipto, cómodos, en las ollas de carne y saciándose de pan, pero sin una relación con Dios. No tenían una relación íntima con Dios. Fue en el desierto donde Dios empezó a moldear sus corazones. Muchos no pasaron, muchos se quedaron. Y eso nos dice, nos habla que si el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, el que escucha la palabra de Dios, pasa por el desierto y en el desierto se comienza a quejar y comienza a desesperarse y a no confiar en Dios, pues ese se queda en el desierto. Cuando una persona pasa por pruebas, por dificultades, pero pasa firme, no se está quejando, no está ahí llorando por el problema, sino que está fortalecido en el Señor. Tú eres mi roca, tú eres mi salvación. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú me librarás. Entonces, ese
ese ha pasado la prueba y se prepara para la que sigue. Porque en esa prueba que pasó, sus raíces se profundizaron más. ¿Cómo se la pasan los árboles? De tormenta en tormenta, de vendaval en vendaval, de lluvia en lluvia. ¿Y cómo nos la pasamos nosotros? De problemas en problemas, pero problemas que vengan no porque usted los busque, sino porque usted estaba haciendo lo que tiene que hacer y de pronto le llegó el problema. Entonces usted está fortalecido en el Señor. El Señor dice, las dificultades vienen, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Qué es lo que hace? Que no te apartes de Dios. Las situaciones difíciles. Cuando estás en Dios, más te fortaleces en el Señor. Entonces Dios prueba, examina ese amor que decimos tenerle a través de las dificultades. Cuando salimos victoriosos, le mostramos a Dios que las cualidades de Él están en nosotros. Él está buscando también las cualidades de Él están en nosotros. Eso es lo que sucede. Que mengue yo y que te veas tú. O sea, que se vea el Señor en nosotros. Asimismo hizo el Señor por nosotros. En medio de toda dificultad peleó la batalla y le dio en la cabeza a Satanás. Entonces Dios quiere que tú, en medio de los problemas, en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, le des en la cabeza al diablo. Porque Él te ha dado la autoridad para hacerlo. Él te ha dado la palabra para que lo hagas. Es con la palabra que tú vences. Por eso la palabra transforma la mente y los pensamientos para que cambies la manera de hablar en medio de las dificultades. Los problemas no son para decirles, ay, 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 y quejarnos y dolernos y autocompadecernos, que pobrecito yo. No, los problemas son para que las raíces de la palabra de Dios crezcan y salgas más fortalecidos, salgas victorioso. Y es allí donde Dios coloca pensamientos nuevos, negocios nuevos, sanidades, milagros. ¿Por qué? Has pasado la prueba, has pasado la dificultad, porque la palabra de Dios cambia todas las cosas. Cuando tú te sobrepones a las dificultades, cuando pasas la tormenta, cuando pasas por el aguacero, cuando tú te preguntas, bueno, yo me la paso de prueba en prueba, de aflicción en aflicción. Eso es porque entre más grande sea la aflicción, entre más grande sea la prueba, escuche esto, mayor es el peso de gloria. Eso es de gloria en gloria. Vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque su palabra está en nosotros. Entonces, a mayor prueba, ¿mayor qué? Mayor peso de gloria. Mire el verso 14. La que cayó entre espinos. Estos son los cristianos, las personas, como usted le quiera poner ahí. Estos son los que oyen, pero yéndose, o sea, ellos mismos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Claro, ahí está. Ellos mismos se van. O sea, ellos son como el primero, desprecian la palabra. Lo que pasa es que la dejaron crecer un poquito, dejaron que creciera un poquito. Estuvieron en las congregaciones, estuvieron en un culto de oración, estuvieron en alguna cosa, en alguna participación estuvieron. Pero dice que ellos mismos se van, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero la pregunta es, ¿este afán es para buscar la palabra de Dios? No, dice que no. Él está afanoso, ¿por qué cosas? Por las riquezas y los placeres de la vida. El afán es un deseo que está en el corazón de una persona, el afán. Un deseo intenso que la mueve a buscar o a hacer algo, ¿sí? En Filipenses 4 nos dice la escritura de la siguiente manera. Filipenses 4, desde el verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
el Señor está cerca. ¿Cerca de qué? Cerca de ti, en medio de los problemas. No está hablando de la venida del Señor. El Señor está cerca, en esas dificultades que tú tienes. Por nada estéis afanosos. ¿Qué te tiene afanado? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, vuestros pensamientos, ¿cierto? Delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. ¿Por qué dice acciones de gracias? Porque Él ya solucionó tu problema. Él hace rato ha solucionado tu problema. Lo que pasa es que está esperando que tú hables la palabra en el problema. Pero Él hace rato solucionó tu problema. Dígalo, el Señor hace rato solucionó mi problema. Él está esperando que yo hable la palabra, porque tú vences es con la palabra de Dios. Amén. Entonces Él dice, por nada estéis afanosos. El que tiene raíces dice, este problema no me va a trasnochar. O sea, vas a poder dormir tranquilo, tranquila. No vas a estar pensando en el problema, cómo solucionarlo, sino que vas a dormir tranquilo. Vas a dormir en la paz de Dios, porque Dios tiene todo bajo su cuidado, bajo su control. Amén. No te va a desvelar, ese problema no te va a desvelar, no te va a preocupar, porque sabes que Dios ya solucionó el problema. Amén. En Mateo capítulo 6 nos dice la Escritura, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis. Amén. Mateo 6, por tanto os digo, no os afanéis. Y en Filipenses dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, ¿cierto? Porque usted debe de entender que es delante de Dios que se pone toda petición. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te guarda en medio de la prueba. Amén. Porque ¿qué sucede cuando hay problemas? Las personas se la pasan pensando y pensando en el problema. Y no duermen pensando y pensando en el problema. Y así no se soluciona nada. Así no soluciona nada. Pero cuando colocas tus problemas en las manos de Dios y hablas la palabra de Dios, estás haciendo lo que Dios te está diciendo que hagas. Entonces tú le dices, Señor, en tu oración tú le hablas a Dios y le dices, Señor, tu palabra dice que sean conocidas mis peticiones delante de ti, con toda oración y ruego. Y el Señor te dice, sí, aquí estoy yo, te estoy escuchando. Amén. Aquí estoy para atenderte, para solucionar tus problemas. Solamente quería era que sacaras, que dejes crecer la semilla en tu corazón, en tu mente, para que hables la palabra, para que la pongas en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Entonces en Mateo capítulo 6 dice, por nada estéis afanosos, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre que está al cuidado de todas las cosas. Dígalo, mi Padre celestial está al cuidado de todas las cosas, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, o sea que no puede dormir pensando en el problema, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Verso 32. Pero los que no me conocen, los que no permiten que la semilla entre a su mente y a su corazón, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas, o sea, de las cosas necesarias para la vida. Entonces estos hombres que están allí, Él les dice que son hombres de poca confianza en el Señor. Están caminando con Él y no le tienen confianza. Estás caminando con el Señor, tienes que tener confianza en la palabra que Él te da. Tienes que fortalecer la palabra de Dios en tu mente. Este pasaje habla de personas que dejaron todo para seguir al Señor, para servirle. Este pasaje habla de personas que laboran, que a pesar de que están laborando, a pesar de que están caminando con el Señor, no pueden confiar en Él. Que no te pase eso. Confía en el Señor. Entonces necesitamos que la palabra de Dios eche raíces en nuestra mente. No podemos perder nuestra confianza en Dios. Verso 33, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje muchos no lo entienden, porque muchas personas se desgastaron pensando lo que no significaba este pasaje. Este pasaje, parafraseándolo o mirando lo que Él nos está enseñando hoy, es: mas buscad primeramente que la palabra de Dios se aloje, se arraigue en tu mente y tu corazón, que eche raíces profundas, y todo lo demás te será añadido. Vemos que los espinos no son el problema, porque los espinos son las pruebas, las dificultades. ¿Sí lo ve? Los espinos no son el problema, porque con ellos mostramos que la palabra está en nuestra mente. O sea, los problemas son una oportunidad para que las raíces de la palabra, de la semilla, se profundicen. Entonces, los problemas no son el problema. Los espinos no son el problema. ¿Cuál era el problema? Que abandonan. Que la palabra de Dios se aloje, se arraigue en tu mente y tu corazón. Los placeres, los afanes de la vida, prestarle atención a estas cosas. Ese es el problema. ¿Sí lo vio o no lo vio? Si no lo ve allí, váyase a Lucas 8:14. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y por esa causa no llevan fruto. Entonces los problemas son para que tú muestres que la palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón. Él dice aquí, el engaño de las riquezas. O sea que a estos quieren tener riquezas sin esforzarse a hacer algo. ¿Usted no ha visto que hay gente así? Que quieren ser ricos sin hacer nada. Quieren ganarse la lotería sin comprarla. Yo me quiero ganar el baloto, yo me quiero ganar. El engaño de las riquezas, ¿qué es? Que está en su mente soñando con cosas que no tienen, sin mover un dedo, sin hacer nada, sin hacer las cosas que tiene que hacer para la vida, sin agradar a Dios, sin cumplirle a Dios. ¿Sí? Entonces por eso dice la Escritura, son ahogados, o sea, ellos mismos ahogan la palabra por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no pueden llevar fruto. O sea, ellos mismos ahogan la palabra porque no la entienden. Que Dios bendice la obra de tus manos, el trabajo que tú hagas. Para eso la palabra se aloja en la mente, para que tengas ideas nuevas, pensamientos nuevos, para que los ejecutes, y Dios los prospera, Dios los bendice. Amén. Ahora, para finalizar, dice: mas el que cayó en buena tierra. O sea que pasó por todas las dificultades. Nos hemos creído por años que el evangelio es algo fácil, algo sencillo. Un evangelio fácil, sin esfuerzo, donde todo es la bendición de Dios, la bendición de Dios, la bendición de Dios. Cuando las pruebas lo que hace es
modificar nuestra mente y nuestro corazón para hacerlo conforme al corazón de Dios. Así funciona, así dice la Escritura. Todas las cosas me ayudan a bien. Esto es, conforme al propósito hemos sido llamados. ¿Sí? O sea que siempre vienen pruebas, siempre vienen dificultades. Entonces, este que está aquí, el que cayó en buena tierra, es uno que no deja las cosas tiradas. Es uno que le hace frente a los problemas. ¿Pero cómo? Con el poder y la palabra de Dios. Permite que la semilla de la palabra de Dios eche raíces en su corazón. Porque él sabe que todo tiene un propósito porque está en el Señor. Y él sabe que esos problemas están moldeando, transformando la mente y el corazón para que tú seas una persona verdaderamente de bendición. Para que tú, si Dios no ha venido, si el Señor no ha venido, para que tú crees empresa, para que tú estudies, para que tú te esfuerces, para que tú salgas adelante, para impulsar a los hijos a salir adelante, para que cambies de pensamiento, ¿sí? Para que seas un empresario, para que seas una persona importante en el reino de Dios. Y a mayor problema, mayor peso de gloria. Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, o sea, más la semilla que cayó en buena tierra, estas son las personas, estos son los que con corazón dispuesto no rechazaron la palabra, no la rechazaron, sino que la guardaron, cuidaron de que no les fuera robada, cuidaron que esa semilla fuese creciendo, que sus raíces se fuesen introduciendo en lo más profundo de su corazón y de su mente. No permitieron que los afanes y las riquezas de la vida los engañara para no dar fruto. Entonces estos son los que con corazón bueno y recto, o sea, siempre están buscando obedecer la palabra de Dios. Retienen la palabra. ¿Cuándo tú retienes la palabra? Cuando no solamente eres un oidor, sino que la practicas. Cuando con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, dan fruto. ¿Pero cómo lo dan? Léalo ahí. ¿Cómo es su fruto? Perseverando. ¿Perseverando en dónde? ¿En medio de qué? De los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de las adversidades. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Porque hay gente que la oye y no la entiende. Y Dios quiere que la entiendas. Por eso en el verso 9 dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque no todos quieren oírla. Verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Y cómo es su fruto? Por un grano, 100 veces más. Por un grano, 60 veces más. Por un grano, 30 veces más. Génesis capítulo 26. 100 veces más es a aquel que oye y la hace. Ese es el que recibe el 100%, al que se le multiplica al 100% la semilla. Y uno de esos fue Isaac. Verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. Era una tierra que no le pertenecía, era la tierra del rey Abimelech. Y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy rico, muy poderoso. ¿Pasó pruebas? Sí, él pasó pruebas. Le tocó negarse a decir que la mujer de él era su esposa. Le tocó decir que era su media hermana o su hermana, porque si no, lo mataban. Por eso dice en el verso 10, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por un poco hubiera dormido alguno del pueblo. ¿Alguno del pueblo? No,
era él el que se quería acostar con ella. Dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Él también estaba en prueba, él estaba en una dificultad, no podía andar con su esposa, nada, le tocaba de lejos. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Estaba pasando por una prueba, pero mantenía firme con el Señor. Era una persona inamovible en la palabra de Dios, era una persona inamovible en el reino de Dios, y así quiere Dios que tú seas inamovible en el reino de Dios. Que cuando vengan las tormentas seas inamovible, que no te desmayes, que no caigas, sino que estés firme, mirando con las manos levantadas al Señor, declarando la palabra sobre los problemas. Y entre mayor problemas venga, mayor es el peso de gloria, mayor es la victoria. Amén. Levántese, por favor, y oramos. Padre, te damos gracias por la palabra recibida hoy. La gloria es tuya, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Te damos gracias por la palabra que hemos recibido de ti, Señor, que yo he recibido también, que yo he aprendido, Señor. Y bendigo, Señor, a tu pueblo en el nombre de Yeshua, Señor. Que tu pueblo sea fortalecido, que tu pueblo sea avivado por el poder de tu palabra. Que la semilla que tú nos envías, Señor, sea anclada en nuestros corazones, para que esa semilla brote, germine y sus raíces crezcan y se arraiguen en nuestros corazones y nuestras mentes, para que haya una mente transformada, un corazón transformado conforme al propósito por el cual tú la envías. La gloria es tuya, Señor. De lo recibido te damos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua, bendecimos las ofrendas, bendigo cada ofrenda y cada diezmo, en el poder de la sangre de Cristo Jesús. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú me librarás. Dígale: Señor, gracias, porque tú eres un Dios fiel, Señor, porque tú me levantas y me prosperas, Señor. Gracias, Señor, gracias. Si usted ha ofendido a Dios en medio de la prueba, dígale: Señor, perdóname, porque en medio de la prueba tuve temores, tuve dudas, hablé palabras necias. Hoy me arrepiento de ese pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Y desde hoy comienzo a hablar tu palabra en medio de las dificultades. No voy a permitir, Señor, ahogar la palabra de Dios saliendo de este lugar, Señor. No voy a permitir que la palabra se ahogue pensando en los problemas, en las dificultades. Voy a permitir que tu palabra crezca en mi mente y en mi corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levante sus manos en alto. El Señor Dios Todopoderoso te bendiga. El Señor Dios Todopoderoso te guarde. El Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición tuya, Señor, sea sobre este tu pueblo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que la bendición tuya sea sobre todos aquellos que oyen esta palabra, en el nombre tuyo, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Quedamos despedidos.